Gracias. Ok. Gracias, lo dejo acá con su facilitadora Inola. Bienvenidos y gracias por la espera. Ya. Gracias, Yasmín, perdón que se me pasó lo de la grabación. No hay problema. Buenas tardes a todos y Buenas todas. tardes. Bienvenidos. Nos alegra que se conecten. Ya. Bueno, empezamos nuevamente, o sea que estábamos hablando de los elementos del costo de producción y decíamos que hay costos que son directos y hay costos indirectos. Entonces, en los directos siempre está lo que es la materia prima, que es indispensable para la producción, y la mano de obra que trabaja directamente en la elaboración o en la cosecha del producto. Esos son los que nosotros vemos como parte del costo directo. Los indirectos son aquellos que tenemos que pagar, ya sea que tengamos o no producción, y eso entra lo que es el alquiler del local, y como explicaba la compañera Marixa, aunque no tenga una oficina fuera de su casa, pero ya tiene un espacio. Entonces ese espacio que ella utiliza oficina tiene un valor que ella le tiene que asignar de acuerdo a sus criterios, pero ese espacio se le asigna un valor y eso hace parte de su costo. Igual el que tiene un lugar donde procesa el producto, porque ahí hay una de las participantes que procesa la piña. Si ellos procesan la piña, ya sea en un lugar que es una fábrica o en un espacio en la casa, ese espacio tiene un valor. El que alquila la tierra, porque no tiene tierra para producir, pero es productor y quiere trabajar, eso tiene, bueno, ese sí se le asigna un valor porque le están cobrando por el uso de la tierra. Igual que lo que es el mantenimiento del equipo. Si tenemos equipo, tenemos que darle mantenimiento y eso también tiene valor. Las cajas de envase que entregamos con los productos, todos esos valores los tenemos que contemplar dentro del cálculo de nuestro costo de producción. Me pasé. Entonces, los costos y los gastos, decimos, ambos están vinculados al dinero de salida de la empresa. Uno está vinculado con lo que es directamente el proceso de producción, como es la compra de materia prima y los insumos, y los otros están asociados a los gastos administrativos y de funcionamiento, que eso tiene que ver con pago de sueldos, salarios, tributos, la luz, el agua, dependiendo de todo lo que usamos en ese proceso. Entonces, ¿cuál es la importancia de los costos? Era lo que veníamos hablando. Es la base para fijar el precio. Si nosotros no tenemos claro cuál es nuestro costo, también podríamos estar fallando en el precio que le asignamos al producto. Y le decía como ejemplo que muchas veces en el campo el productor, como trabaja su tierra, primero la tierra no le tiene un valor, porque es su tierra. Y la mano de obra tampoco le pone valor porque él mismo está trabajando. Y como no contrata jornalero, entonces no lo toma en cuenta. Pero si tiene que contratar un jornalero, tiene que pagarle. Entonces ahí hay un gasto. Entonces, igual. En el caso de Marixa que ella explicaba, aunque ella está empezando la empresa, ellos tienen un valor asignado a su mano de obra, aunque ahorita no lo pueden cobrar. Pero ya saben que eso tiene un valor, que cuando le hace una cotización a un cliente para darle un servicio, ya sabe cuánto le puede cobrar a ese cliente porque ya sacó su cálculo de su costo de cuánto le cuesta a ella hacer este trabajo en un determinado tiempo. Entonces, eso es importante porque eso es parte de la salud financiera de la empresa. Y ese es el costo que va a permitir que el empresario pueda manejar mejor sus recursos y conocer cuáles son las áreas que realmente le rinden, porque podemos meternos en una actividad, tener 3 o 4 líneas de trabajo, pero sabemos que una nos va a rendir más que la otra. Entonces, ¿en cuál vamos a invertir en nuestro esfuerzo? ¿En la que nos rinde más o en la que nos rinde menos? Por supuesto que en la que nos rinde más, pero eso lo tenemos que tener claro, y para eso entonces tenemos que tener claro lo que son nuestros costos. De aquí tenemos los costos fijos. Los costos fijos, esos
no varían en el tiempo independientemente de la cantidad producida. Si yo produzco 0, igual tengo que pagar el servicio de internet, el alquiler de la fábrica, el alquiler de la tierra. Eso lo tengo que pagar, es un gasto que es inevitable. Y los variables son los que están directamente vinculados con el producto. O sea que ahí va lo que es la materia prima, cuánto me cuesta. Si es un producto que es una fábrica que tiene una maquinaria y tiene la electricidad aparte de la electricidad de la oficina, entonces yo sé que ahí hay un costo variable que yo tengo que contemplar, igual el agua, los envases, los empaques donde yo utilizo para empacar el producto, ya sea un producto fresco o un producto procesado. Todo eso lo tengo que contemplar dentro de mis costos variables. ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna, continúo. Profesora, yo no sé si es, ya, iba yo al punto de equilibrio, no, sigamos. El punto de, Sí, era bueno, esa. el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es lo que nos dice el punto, cuando llegamos al punto de equilibrio, que es donde el costo total y el ingreso se cruzan, ahí significa que yo no estoy ni ganando ni perdiendo. Cualquier unidad que yo produzca arriba de mi punto de equilibrio representa ganancia. Si produzco por debajo del punto de equilibrio es pérdida, porque no estoy cubriendo mis costos. Entonces, esa es la importancia de determinar cuál es mi punto de equilibrio, porque me va a decir cuánto yo tengo que producir para cubrir todos mis gastos y mis costos. Entonces, eso es parte de determinar los gastos fijos de operación y los costos variables. Entonces, yo tengo que tener eso claro, porque como le digo, el costo fijo no varía. Es una línea recta en una gráfica. Entonces, independientemente de cuánto yo produzco o no, eso lo tengo que pagar. Entonces, los costos variables es lo que empieza desde la primera unidad. Yo empiezo a tener un costo y la suma de eso, el costo fijo, el costo variable, donde cruza con el ingreso, ahí es donde yo sé que este es el punto que yo tengo que producir. De aquí en adelante tengo que aumentar mi producción. Entonces, para eso tenemos que hacer ese análisis de costo, para revisar, y eso lo debemos de revisar anualmente porque puede variar, y acordándome del caso de la compañera de la piña, que el valor de la piña, que es su materia prima, le fluctúa, entonces tiene que tener claro de revisar eso anualmente para determinar que no va a perder en su producción cuando tiene esas fluctuaciones de precio. Y sabemos que en agricultura cualquier cosa puede pasar. Ya puede ser una lluvia, una plaga, o sea, ahí hay que tener mucho cuidado y tenemos que calcular eso muy bien para no estar perdiendo en la producción. Entonces, esto es más o menos, esto lo vieron en el video, creo que lo explican, lo que es el costo, el punto de equilibrio, que yo lo puedo sacar por valor y lo puedo sacar por unidad. Normalmente yo recomiendo sacarlo por unidad porque así yo sé que si yo tengo que producir 1000 unidades para cubrir mis costos, entonces yo sé que tengo que producir por arriba de esa cantidad para tener ganancias. Y acá, o sea, usando las mismas cifras, si yo lo saco por valor o por unidad, esto es lo que me da. Entonces, si tienen alguna pregunta de eso, ¿qué es el costo fijo? TCF significa costo fijo dividido entre 1 menos el costo variable total entre la venta total. Entonces, esto me da esta cifra. Bueno, estas cifras las inventé. Esto me da 1 menos 0.67 dividido entre los 15,000, que es mi costo fijo, y yo sé que tiene que ser un valor de 45,000. Y si lo saco por unidad, entonces tengo el costo fijo total entre precio de venta unitario menos costo de venta unitario, y eso me dice cuántas unidades yo debo producir para no perder
porque ese es mi punto de equilibrio. Pero ahí en 1000 unidades no estoy ganando, solo que no estoy perdiendo. Estoy en mi punto cero. O sea, yo sé que tengo que producir arriba de las 1000 unidades para tener ganancia. Eso está claro. ¿Alguna pregunta? 1000 unidades en cuánto tiempo, por mes o por semana. No, o sea, eso depende, tiene que hacer el cálculo de su producción, ¿verdad? ¿De cuánto produce en el mes? Si en el mes produce una cantidad X, esa cantidad no le cubre su costo, entonces usted sabe que tiene que aumentar el número de unidades producidas, pero también tiene que tener un mercado, va a aumentar el número de unidades producidas, pero también tiene que pensar en el mercado donde lo va a colocar para no perder. Pero eso va a depender de su producción. Usted hace el cálculo de cuánto le cuesta producir, porque eso tiene que calcular sus costos y ahí tiene que calcular los costos fijos, los costos variables y ahí saca el costo total y ahí va sacando entonces cuánto es que tiene que producir. Eso lo puede calcular mensual o lo puede calcular anual. Lo importante de esto es manejar los costos y los precios de venta para poder entonces determinar cuántas unidades tiene que producir. Usted lo puede calcular por mes y eso le determina cuánto yo debo de producir mensualmente y asegurarme el mercado porque, para no perder. ¿Alguna pregunta? Al principio es una tarea que va a coger un poquito de tiempo si no lo hemos hecho nunca, porque tenemos que verificar todos los costos que tenemos. Tenemos que incluir la materia prima, los insumos, si compramos empaque, si pagamos mano de obra directa. O sea, tenemos que tener todos los renglones y calcularlo bien y tenemos que saber también cuáles son nuestros costos fijos, que si estamos pagando alquiler del local, si estamos pagando administración, si estamos pagando gastos de funcionamiento, luz, todos esos costos los tenemos que tener claros para determinar entonces cuál es el precio de venta que vamos a tener, que nosotros determinamos el precio y el precio tal vez se determina, en algunos casos lo podemos determinar, en otros casos el mercado determina el precio. Profesora. Entonces, conocer los datos, como el que le vende al gobierno, el gobierno determina el precio. Dígame. Sí, en el costo fijo puedo meter, yo no alquilo, pero pago un préstamo por el edificio. Si eso lo puede calcular como un alquiler, porque es una cantidad que pagas mensual y es una cantidad fija que pagas o varía. Sí. Sí. Puede es una variar por la mensualidad. tasa de interés. ¿Ah? Puede variar por la tasa de interés. Puede sí, variar por la tasa de interés. Pero entonces, de todas maneras, es un gasto mensual que tienes que pagar. Y lo tienes que Sí, pagar. Produzca o no produzca, tienes que pagarlo. Entonces, eso es un costo fijo. Perfecto, gracias. Como parte de tu costo fijo. ¿Alguna otra pregunta? No, Profesora, dígame. entonces ahí si yo tengo un préstamo por equipo, también sería lo mismo. Sí, si estás pagando el préstamo, después que usted tenga que pagarlo, independientemente de si usted tiene producción o no, tienes que pagar, porque tienes que pagar, no lo puedes obviar, métalo como costo fijo. Gracias. Entonces, si nosotros el presupuesto, tenemos que hacer un presupuesto anual, esto sí es anual, pero lo dividimos por meses. ¿Y por qué lo dividimos por meses? Porque no todos los meses la venta es igual.
porque la venta de los productos también depende de muchas cosas, del mercado, del precio. Entonces tenemos que hacer el presupuesto anual. Y para eso tenemos que determinar primero una meta. ¿Cuánto queremos vender en el año? Y tener claro que si nosotros decimos que queremos vender 10,000 unidades de X cosa en el año, entonces vamos a trabajar sobre eso. Si queremos vender mucho más, pero que sea dentro de la realidad que nosotros manejamos. Entonces ahí define primero cuánto proyecta vender en el año. Y después eso lo estimas mensual, tomando en cuenta que depende del tipo de negocio, así mismo va a fluctuar las ventas mensuales. Hay fechas donde se venden, bueno, no sé allá, porque acá el Día de la Madre se celebra en diciembre. Y en diciembre el que tiene negocio de flores tiene venta de flores que se le dispara. Porque el 8 de diciembre, el Día de la Madre, y el 8 de diciembre todo el mundo compra flores para las mamás. Entonces el que tiene negocio de eso sabe que en ese mes se le dispara. En febrero, que es el mes de los enamorados, también. Las flores se disparan. Y el 1 de noviembre, que se visita, que es el día de visitar los muertos aquí, también. Entonces el que tiene negocio de flores sabe que tiene 3 meses en el año que ahí no va a perder. Que son los meses donde mejor le va a ir. Los otros meses, pues, va a tener movimiento, pero no va a ser igual que en esos 3 meses. Entonces, así son los negocios varían. Otro ejemplo de aquí por la idiosincrasia y la cultura nuestra panameña, es que en diciembre todo el mundo come guandú. Entonces, en diciembre, el precio del guandú puede llegar hasta $10 la libra. El resto del año está en $3. Pero todo el mundo tiene que tener arroz con guandú para la Navidad. Entonces, los que venden guandú se aprovechan y disparan el precio porque saben que la gente lo van a comprar independientemente de que pueden comprarlo el resto del año y guardarlo en el congelador. Pero lo van a comprar en diciembre, lo van a buscar y lo van a pagar el precio que se les dé. Y así, dependiendo del producto, ustedes saben los productos que venden, conocen el mercado y saben cuáles son los meses donde pueden tener mayor venta o menor venta. Entonces, así mismo hacen la proyección. No sé si hasta ese punto voy bien. Sí, profesor. Ya, entonces, como nosotros estamos en productos agrícolas y nosotros sabemos que el mercado de los productos agrícolas fluctúa constantemente y puede fluctuar porque hubo mucha lluvia y se cayó las flores del árbol, o hubo una sequía, no teníamos sistema de riego y eso nos afecta, o llegó una plaga que no esperábamos, como la gripe aviar, si alguien estaba en proyecto de pollo y de pronto pierde todo una cantidad de pollo por la gripe aviar, y entonces esas fluctuaciones afectan en el sector agrícola. Y en este sector tenemos que tener presente esos puntos y hacer como un estimado. No vamos a estar 100% seguros, pero si conocemos bien el mercado y el producto en el que estamos, podemos hacer un estimado de lo que pueda pasar y hacerle como un cálculo del precio que podría pasar si me pasa esto para no perder. Puede que no pasa nada en todo el año, como puede que pase algo. Entonces tenemos que tener eso en consideración. Y estimar también nuestra capacidad de producción. Tenemos que ser realistas con cuánto nosotros realmente podemos producir, tanto mensual como para lograr la meta que nosotros nos pusimos de cuánto queremos producir en el año. Porque mi presupuesto va a ser anual y yo le debo de seguir la pista al presupuesto, aunque yo haga el presupuesto anual y yo tengo mi presupuesto. Normalmente lo que uno hace es que empieza a ver todos los meses que estoy cumpliendo con mi presupuesto y cómo va eso, si sobreestimé o subestimé, porque también no puede pasar. Que podemos haber sobreestimado que íbamos a vender una cantidad y realmente eso no pasó.
O podemos haber subestimado la venta y resulta que teníamos una venta mayor de la que nosotros esperábamos. O tenemos una demanda mayor de la que nosotros realmente habíamos proyectado. Porque el presupuesto es una proyección. Y es una proyección que hacemos basado en nuestra experiencia. Si lo va a hacer el presupuesto por primera vez, trata de tomar en consideración todos los puntos que usted considera que puede participar. El presupuesto de ingreso y gasto. Yo estimo mi ingreso y tengo un estimado de todos los gastos que tengo mensual y cuál es la utilidad esperada. La utilidad bruta esperada. Y eso es lo que define mi presupuesto. ¿Alguna pregunta con respecto a lo del presupuesto? Que tenemos más aquí del presupuesto, algunas cosas que tomar en consideración, que ya lo mencioné más o menos. Hay que tomar en consideración el proceso de la preparación de la tierra, que muchas veces el productor no toma en cuenta eso, sino que prepara la tierra. Lo que lo toman en consideración son los que meten maquinaria, porque tienen que pagar el alquiler de la maquinaria que les prepara la tierra. Pero el que lo hace a pulmón, normalmente no lo toma en consideración. Profesora, Ajá. yo pienso a veces en los bancos que no pierden nunca. Usted sabe que un No, banco definitivamente. ellos nunca pierden, pero el que pierde es el que tiene menos, porque el que Sí. tiene más puede pagar un seguro para asegurar su producción. Sí. Y uno dentro de su presupuesto bien podría incluir un seguro para lo que está haciendo, para su negocio. Por ejemplo, yo tengo mi seguro, pero yo todavía pagué otro seguro de riesgo laboral como requisito para sacar el permiso, la patente. Ajá. Pero aún así, todo eso trae beneficios. Y un seguro no es tan caro, es una sola vez, es para todo el año. Bueno, yo no sé si uno puede pagar por 6 meses, pero pudiera ser que pague 2 veces en el año. Y eso valdría la pena, porque así si la cosecha, principalmente en agricultura, que a veces puede venir un fenómeno natural, entonces en ese caso no perdería, pero hay personas que van ganando también, llevan una buena utilidad, entonces llega un año que siembran un doble o triple porque les ha ido bien, pero ese año les va mal y pierden todo por el hecho de no pagar un seguro. Yo no sé hasta qué punto eso sería importante incluirlo dentro del presupuesto. Sí, eso se debe de incluir, o sea, pueden asegurar, o sea, es importante tener algún seguro. Sabemos que el seguro no le va a pagar el 100% de lo que gastó, pero por lo menos recupera algo. Tener el seguro en el presupuesto y pagarlo es una garantía de no perderlo totalmente todo. Porque por eso es que en el sector agropecuario los riesgos son altos, por cambios climáticos, por muchas cosas. Entonces tenemos que buscar la forma de no perder el 100% si se dan esos cambios. Pagar un seguro es importante. Hay seguros de riesgo, hay seguros agrícolas, que se puede pagar el seguro agrícola, bueno, a veces por el tamaño de la explotación de la tierra. Si es una cuestión muy pequeña, la persona piensa, bueno, como es tan pequeño, ¿para qué yo voy a pagar un seguro? Pero no está pensando en si pasa algo, pierdo todo. Entonces, la importancia de contemplar esos gastos dentro del presupuesto y pagar. O sea, si lo puedes pagar, yo aconsejo presupuestarlo, sino pagarlo, porque lo podemos presupuestar y decir, bueno, este año no creo que lo voy a poder pagar, pero tratar de hacer el esfuerzo de pagar, porque no sabemos qué puede pasar. Y más que ahora estamos en un tiempo que está tan variado que no estoy seguro de si va a llover o no va a llover, o si viene una tormenta, no viene una tormenta, llega una plaga, no llega una plaga. Y ahora como lo que pasó después de la pandemia, que vino la guerra, bueno, para los que producen con agroquímicos,
que tenían el problema de que no conseguían el abono o el fertilizante porque no se podía importar y todo eso afecta. Entonces hay que contemplar eso del seguro como parte del presupuesto, pagarlo. O sea que en agricultura yo considero que tenemos que tener claro muchos factores que intervienen cuando hacemos el presupuesto. Verlo como un presupuesto de una empresa de servicio, el presupuesto es mucho más fácil para una empresa de servicio porque no corremos los riesgos que se corre en una explotación o pecuaria. Porque en la pecuaria también le puede caer lactosa al ganado. Entonces ahí hay una necesidad de estar cubiertos. Entonces tenemos que hacer eso. Entonces si vamos a incursionar también en un cultivo nuevo, tenemos que pensar eso en el presupuesto también. ¿Cuánto nos va a costar entrar en un cultivo nuevo? Si nosotros tenemos la posibilidad de aprovechar los subproductos, porque muchas veces hay, bueno, se saca el producto, lo que es bueno lo llevamos al mercado y lo que no salió tan bueno y tan bonito lo desechamos. Pero ¿qué podemos hacer con ese producto que no tiene la belleza para llegar al mercado? Entonces tenemos que inventar algún curtido, darle un valor agregado para no perder esa parte de la cosecha. Entonces, ya cuando tenemos el presupuesto, hacemos el primer año nuestro presupuesto, al año siguiente, al periodo siguiente, debemos de comparar. Y en base a la experiencia de un año, entonces eso nos ayuda a mejorar cada vez más lo que estamos presupuestando. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O eso queda claro? Bueno, entonces ahí tenemos todo lo que tenemos que considerar dentro del presupuesto. El presupuesto operativo. Ahí pensamos cuánto estimas que va a costar la operación de la actividad económica. Si nosotros vamos a vender a crédito, entonces tenemos que saber, vamos a vender tanto en efectivo y tanto en crédito. En inversión, vamos a adquirir nuevo equipo, vamos a cambiar la infraestructura, qué cosas vamos a hacer. Si no vamos a hacer eso, no nos preocupa. Pero si decidimos que vamos a adquirir un equipo y ese equipo tiene un costo de tanto y ese equipo nosotros no lo podemos pagar en efectivo, lo tenemos que pedir a un banco. Entonces tenemos que calcular eso como parte del proyecto de inversión, cuánto me cuesta el manejo del préstamo con el banco, o sea, cuánto le voy a tener que pagar al banco por adquirir ese equipo, y adquiero el equipo porque lo necesito. O sea, no lo estoy adquiriendo por otras razones más que por necesidad, y por necesidad me veo obligada a meterme en un financiamiento porque no cuento con el capital para comprarlo en efectivo. Entonces tengo que contemplar eso, que eso va a tener un costo financiero, que eso va a tener un costo del banco y que voy a tener que estar pagando esa mensualidad. Eso lo calculamos. Si vamos a hacer marketing, si vamos a hacer publicidad, ¿cuánto tenemos que invertir en esa publicidad? ¿Cómo vamos a hacer ese marketing? ¿Cómo vamos a dar a conocer nuestro producto? ¿Dónde lo vamos a vender? Entonces tenemos que contemplar eso. Y si vamos a invertir en materia prima, en insumo, ese es el presupuesto de compra, y la totalidad de todos esos renglones es lo que el presupuesto total. Pero sí tenemos que tomar en consideración muchos detallitos a la hora de armar el presupuesto. En la parte operativa podemos meter el seguro, que eso es lo que vamos a estar haciendo día a día para sacar nuestro producto adelante. En el financiero, nosotros ¿vamos a dar crédito o no vamos a dar crédito? Y si vamos a dar crédito, ¿bajo qué condiciones? Y eso ya lo habíamos visto en la primera parte donde estaba
lo del cuando yo compro y cuando yo vendo. O sea, que calculamos ahí. Y si vendemos al Estado, entonces sabemos que es crédito, será un periodo, eso lo tenemos que calcular. Bueno, ¿alguna pregunta? Este es el último slide y después de esto, entonces, quiero saber cómo les ha ido el material, si hay alguna duda que tenemos que aclarar. Aquí yo he tratado de incluir algunas cosas que no estaba en el video que vieron y en el slide, porque esos videos no se enfocan tanto al sector agrícola y este curso de formación es básicamente inclinado hacia ese sector. Entonces, pregunta, duda, algo que podemos aclarar. Ya todos terminaron la primera parte con la prueba para que le den su certificado del primer módulo. Profesora, Diga. yo sí tengo tal vez que si usted me podría explicar un poquito más sobre los costos estimados, que hay costos semi y variables. Sí, los costos variables. Ajá. Bueno, los costos variables son los que están directamente ligados a la producción. O sea, usted compra, ¿en qué actividad estás? Producción de lácteos y de pulpas de frutas. Bueno, en producción de lácteos, pulpa de fruta. Usted compra la fruta, esa es su materia prima principal, ¿verdad? Sí, señora. Entonces usted también tiene que comprar otros insumos para transformar eso. Sí. La leche, si es lácteo, la leche es su materia prima principal. Ajá. Pero además de eso, usted usa otros insumos. Sí, señora. Entonces, ahí ya tiene materia prima, que es parte de ese costo. Tiene los insumos. Tiene una persona que está trabajando directamente en la transformación de esos productos. Ajá. Esa es su mano de obra directa. ¿Qué Ajá. otra cosa tiene que ver? Sí, Los bueno, es... envases, lo envasa en botella, en plástica, Ajá, en envases, sí, envases. el envase es parte de su costo variable. Ajá. A la hora de entregar, lo mete en una canasta. En cajas. A la hora de entregar, usted lo mete en una caja para llevarlo. Ujú. Entonces, Sí, señora. ahí, eso es parte de su costo variable. ¿Cuáles son sus? Ujú. Usted paga local, el alquiler de local. Sí. Bueno, no, es un préstamo que pago de la construcción del local. Sí, pero lo está pagando mensual. Ahorita lo está Sí. pagando mensual. Y es lo que le digo, eso va a ser su costo fijo. Porque si usted Ajá. no produce, igual lo tiene que pagar, ¿verdad? Ajá. Ah, Entonces ok. ahí tiene el local que lo está pagando. Ajá. Una persona en administración que está todos los días ahí viendo los detalles o algún contador. Ajá. Ese es un salario que está pagando. Sí. Y ese salario no está directamente involucrado en la producción y en la transformación. Sí. Así Entonces es. es un costo fijo. Sí. La luz lo tienes que pagar independiente de la producción. Sí. Pero ahí baja, si no hay mucha producción, entonces no se sube la Pero luz. igual tienes que pagar. Sí, hay que pagarla. Es Tienes que pagar. variable. O sea, lo que es, ahí hay como un, usted dice que cuando no produce, la luz baja, pero independientemente de que usted produzca o no, tiene que pagarlo. Ujú. Entonces, los costos fijos, ¿cuáles son? Los costos fijos son los que yo tengo que pagar, aunque yo no produzca una sola unidad. Ah, Es un ok. gasto que tengo que pagar.
y no lo puedo obviar. No puedo decir que, bueno, como este mes no produje, ese gasto no va. Ese gasto va. Entonces, ese es parte de su costo fijo. Los costos variables son todos los que tienen que ver directamente con la transformación de tu materia. Ujú. Tienes que hacer la persona que procesa, la prima que compras, los insumos. En ese caso, profesora, lo que las cargas sociales son, entonces sería un costo fijo, Sí, porque... sí, porque eso lo Ah, tienes. ok. Ajá, ok. ¿Y las pólizas? Sí, eso usted analice sus gastos y todo lo que usted tiene que pagar, aunque no produzca, métalo como costo fijo. Y los Ajá. variables son todos los que están directamente involucrados con la transformación del producto. Ajá. Y profesora, ¿y costos estimados qué son? Es como un estimado de lo que yo voy a producir. Sí, sí, ahí estás estimando. Por eso digo, el presupuesto es una estimación. Ujú. Nosotros en presupuesto estamos estimando que este es el gasto que vamos a tener, pero esto puede variar. Ok. Pero Muy ahí bien, profesora. estimado, y ese estimado, eso sí es anual, pero lo prorateamos mensualmente. O sea, nosotros empezamos desde enero, cuánto vamos a estar gastando enero, febrero, marzo, abril, pero llega a la cifra que supuestamente nosotros tenemos definido que este año nosotros vamos a vender tanto y eso significa tanto en gasto. Ok. Muy bien, profesora. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien sabe si Gretel logró entrar al curso? ¿Aló? Yo la vi conectada hace un rato. Ok. No, porque yo había mandado los datos para Sí, que claro. pudiera tener acceso al curso. Y quería saber si logró entrar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Algo que necesitan que se aclare. Y estamos callados es porque estamos listos. Nosotros ya estamos listos para sentarnos a hacer nuestro presupuesto de De mi parte, claro. Juan José. No lo había visto, estaba calladito hoy. Sí, no, es que ingresé tarde. Lo escuché. Ya usted tiene su certificado, Juan José. Sí, el del primer módulo, sí, correcto. Ya, ok. ¿Y quiénes más ya tienen el certificado? Bueno, yo lo tengo. Ya, Marixa lo tiene. Yo sí, a mí me lo enviaron desde como el martes. Ya, por cada módulo, cuando termina la prueba del módulo, le mandan el certificado. ¿Alguna otra pregunta o todo está claro? Yo veo que está muy bonito todo el tema, muy clarito. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme y por compartir. Aquí está. A ver qué hay en el chat. Sidney dice que no tiene, yo también tengo certificado. ¿Qué más? Profesora, a mí me encanta esta capacitación, es preciosa. Lo que desear es tener mucho, mucho tiempo para esto, pero está muy, muy claro, estoy entendiendo bastante que es un tema, como de uno como microempresario y que está desarrollando este negocio aquí en el campo, como personas productoras. Muchas veces, hace un tiempo yo le decía a mi esposo, nosotros no veíamos esto como una empresa, veíamos la finca como una finca, no como una empresa.
y comenzamos a trabajar y se nos hizo un poquito grande a lo que empezamos nosotros dos. Ya tenemos 6 colaboradores y entonces ya es complicado como sacar ese tiempo para todas esas cosas específicas, pero siempre el talón de Aquiles es esta parte de presupuesto, de costos. A veces uno hace costos medios bateados y no es tan inseguro, pero gracias por este taller y este material. Muchas gracias, profesora. No, y es importante eso en el sector agropecuario, en este sector, el que produce muchas veces es el que pierde. Y pierde, está trabajando, está dándolo todo, y a veces dice, pero no veo los chavitos, los reales, y trabajo, y trabajo, y trabajo. Pero es eso, que el que está trabajando en el campo no se pone a determinar y que, bueno, voy a ponerme a sacar los costos para ver realmente cuánto me cuesta producir esto. O no voy bueno, la finca es mía y no le tengo que poner un valor, pero si yo alquilo ese espacio, va a tener un valor. Entonces, ¿por qué no calcular ese valor? Y después que eso sea parte de mi costo y así yo puedo determinar mi precio y saber si realmente estoy ganando. Porque ahorita yo en mi tierra, bueno, yo le puse valor 0, pero en realidad eso tiene un valor. Y lo mismo, el que trabaja directamente, dice, no, es que la familia está trabajando, pero la familia no necesita también tener su ingresito. Entonces, ¿por qué no lo estimamos para que cuando pongamos nuestro precio de venta, nosotros sabemos que un porcentaje ahí estamos contemplando la labor y el esfuerzo del familiar? Sí, profesora. En el momento en que no tenemos la capacidad, podemos contratar a alguien, porque ya sí, eso tiene un valor, pero si no lo hacemos así. profesora, bueno, en el caso de nosotros, bueno, mi hermana Gretel nos ayuda y en el caso de mi esposo y yo, nosotros no tenemos hijos. Entonces uno tiene que buscar contratar la mano de obra. Pero nosotros siempre hablamos con gente de aquí, de productores, ya sea ganaderos o de agricultura o de frutales y todo esto. Y lo que pasa es que ahora los jóvenes no quieren trabajar en las fincas y a veces, muchas veces pasa eso por culpa de los padres, porque no se les paga como que si fuera realmente un colaborador aparte. Entonces, por eso a veces hablamos muchas veces, en ocasiones, de que no hay relevo generacional. Y es por eso, porque muchas veces nosotros no le pagamos al familiar, al hijo, al sobrino o así, como se le debe pagar, como si fuera una persona parte de la familia. En el caso mío, yo tengo unos primos, 2 primos acá en la finca, y son muchachos que se vinieron de otra zona para acá porque trabajaban con el papá o otro tío y no les pagaban como tenía que ser. Aquí yo los tengo como con su salario normal, asegurados, con póliza, pero sí, eso pasa en el campo que trabajamos y trabajamos y a veces a los hijos o a la familiar no le pagamos como tiene que ser. Sí. Y eso es uno de los errores que por eso, como dice usted, los jóvenes no quieren quedarse en el campo porque sienten que van a trabajar toda la vida y nunca van a tener nada, porque no se les contempla eso. Entonces el productor se queja, ay, que el intermediario que se lleva la plata, que el intermediario es el que gana, y el intermediario desconoce totalmente el valor del trabajo del que está en el campo, pero el que está en el campo tampoco le da valor a su trabajo. Entonces eso es un poco la filosofía que hay que cambiar, que el que está en el campo tiene que darle valor a su trabajo y valor al trabajo de las personas que lo ayudan, ya sean hijos, sobrinos, familia, darle un valor a ese trabajo, porque ese trabajo tiene un valor. Entonces ahí es donde tenemos que hacer los cambios, los chips, el cambio de chip. Y para que realmente el sector pueda crecer y que la gente sienta un compromiso con el sector, porque sin comida no hay salud. Aunque después tenemos que comprar las medicinas que nos salen más caro que si comemos bien,
Pero entonces hay que venderle la idea, es que ese debe ser parte del marketing. El alimento sano es salud y te evitas todos los gastos médicos que van a venir después. ¿Alguna cosa más, algún detalle, alguna preguntita? Hay otra cosa, no se llame microempresaria. Usted es una empresaria. Lo que es micro es la unidad productiva. Pero sigue siendo empresaria porque son las mismas responsabilidades que tiene un empresario de una gran empresa. Solo que el de la gran empresa puede tener mucho más colaboradores. Pero una empresa pequeña también es empresario, pues tiene las mismas responsabilidades, las mismas funciones. Lo que es chico, lo que es micro, es la unidad de producción. Pero la persona no. ¿Que para qué? También cambiemos el lenguaje, porque entonces siempre decimos, no, que somos una microempresa y entonces nos ven así, como usted es una microempresa, no le vamos a dar la importancia que usted tiene. No, usted es una... Gracias, profesora. Sí, gracias. Lo que es pequeño es la unidad de producción. ¿Algo más? Si no tenemos nada, entonces nos vemos el próximo lunes. Si no tienen preguntas, Muchas gracias, profesora. nos encontramos el próximo lunes con el módulo 3. Ok. Gracias por Listo, perfecto, el gracias. tiempo, gracias por su atención. Saludos a todos, muchísimas gracias. Adiós, y no la Hasta luego. buena la- Gracias, ya. Cuídense, nos vemos. Nos vemos. Voy a cerrar aquí y para salir. Adrián, Yasmín, Esmeralda, Gretel, Ernesto.